Hola, buenas. Este es el video demostrativo del grupo conformado por Felipe Gutiérrez y Tomás Mover. Como se puede ver en la terminal, ya se están ejecutando los programas, por ende se están enviando los datos, que en este caso sería temperatura, humedad, pH, presión y monóxido de carbono. Monóxido. Eh, Vamos a partir por la explicación del código. Lo primero que son las librerías que se ocupan, que lo más importante es Pika, que es necesario para usar Rabbit con Python. Luego tenemos una clase, que son las clases de los dispositivos IoT que tenemos creados. Continuando también tenemos una función, la cual genera un ID. Y luego tenemos funciones que generan los datos. Como ya dije anteriormente, temperatura, presión, humedad, pH y CO. Luego tenemos la función que es la encargada de enviar los datos, que primero se obtienen los datos mediante la función que se explicó antes. Luego esos datos se pasan a formato JSON y después se hace la conexión con el servidor de Rabbit, que en este caso lo estamos haciendo de forma local. Luego se crean los canales de comunicación, que en este caso van a ser 5 por cada cola, que sería la de temperatura, presión, humedad, pH y CO. Después, como se puede ver en la línea 90, se hace un start time, que este sería en el momento que se envía, o sea, que se inicia una conexión para luego calcular la latencia. Luego se tiene unos if, que serían 5, que esto lo hicimos netamente para que se envíe un mensaje por cada iteración y no se envíen 5. Esto es netamente para pruebas. Luego tenemos el end time para calcular en el momento que se envía el mensaje y se calcula la latencia haciendo la resta de fin menos el inicio. Más abajito tenemos los números de dispositivos IoT, que para realizar esta prueba lo decidimos hacer con 10.000, netamente para ver gráficos, la latencia, etcétera. Luego se hace un for, que sería la cantidad de veces de los dispositivos, en este caso sería como la cantidad de mensajes que uno va a querer enviar. Y finalmente vamos a tener un archivo que se llama datos RabbitMQ, que en él contiene las latencias. Como se puede ver abajito, ya terminó de ejecutar las 10.000 los 10.000 mensajes. Por ende, se tiene que haber creado un archivo, el cual está exactamente ahí. Ahora podemos ver en el archivo matplot.py cómo se genera el gráfico de esas consultas, que ese archivo netamente que genera un gráfico, no hace nada más que eso. Podemos ver que las consultas para el caso de Rabbit no son muy altas los tiempos. El que más llega sería 0,04 milisegundos. Por ende, estaría súper bien para un tema de alta cantidad de mensajes. Otra cosa importante que se debe explicar es que para iniciar Rabbit se debe hacer con un comando, que ese comando sería el siguiente. Vamos a hacer un control C de eso para terminar
para detener el servidor. Primeramente, antes de hacer ese comando, deberíamos limpiar la caché de Docker. Y ahora sí realizamos el comando, que esto netamente es que levanta como el servidor. Ya, mientras que se levanta el servidor, vamos a explicar un poco de los archivos de los consumers, que no son muy extensos, que lo que más importa son que la función callback, la cual es la encargada de procesar los mensajes. ¿De qué cola van a ser procesados? Eso se declara arriba, que sería en este caso para la temperatura. Y luego lo que hacemos es que imprimimos el mensaje. Y eso netamente, y eso se repite para los 5 consumers que tenemos. Cada consumer va a ser como una cola. Sería, como dije antes, temperatura, presión, humedad, eh, monóxido. Me falta uno si no me equivoco. Presión. Presión creo que no lo dije. Y eso sería por parte de Rabbit. Se pudo ver el ejemplo que se envían los datos, se crea el gráfico y se calcula la latencia. Ahora mi compañero va a explicar un poco de Kafka. Vamos a explicar un poco de Kafka que es más tedioso en un comienzo. Bueno, para Kafka nosotros implementamos la creación de un Docker Compose en el cual se declara la versión a utilizar y algunos servicios importantes, tales como Zookeeper, que nos va a servir para la administración de un sistema distribuido. Tenemos también la definición de Kafka, en donde estamos accediendo a la última imagen disponible en Docker, y también creamos el productor y los consumidores. Cada uno de estos va a ser un contenedor donde se van a llamar igual que el servicio y nos van a servir luego para ejecutarlo por separado. Pasando al producer, vamos a explicar un poco las librerías. La más importante yo creo que es Kafka, que es la que nos permite utilizar como el lado del productor en este caso, y las demás son para la implementación de ciertas funciones y cálculos de métricas que veremos más adelante. Empezamos al igual que en Revit con la definición de una clase, en donde tenemos dentro de ella funciones tal como init, que son para definir el ID del dispositivo, y un delta t, que es como para darle un delay al envío, y las funciones de generar cada uno de los tópicos que estamos mandando, que en este caso es temperatura, presión, humedad, pH y monóxido de carbono. Luego pasamos a la función donde mandaremos la información, definiendo en las variables data 1, 2, 3, 4 y 5 cada uno de los datos de las funciones anteriormente mencionadas. Luego, en estas 5 líneas, lo que estamos haciendo es parsearlo a la información a un formato JSON, y aquí estamos conectándonos al servidor de Kafka. Estamos definiendo la variable para la posterior conexión al servidor de Kafka. Aquí tenemos la declaración de cada uno de los tópicos, que en nuestro caso eran 5, y ya en estas 5 líneas es donde se está generando la conexión a los servidores de Kafka. Eh, Aquí definimos esta variable para el cálculo de la latencia, que es para tomar el tiempo antes de que se genere el envío de los datos. Y aquí estos if son para hacer que se envíe un mensaje por cada iteración de nuestro ciclo.
Luego definimos la variable endTime para tomar el tiempo luego de que se envió la información y así poder después calcular la latencia que está siendo calculada acá. Luego tenemos nuestro número de dispositivos, que son la cantidad de mensajes totales que se van a enviar. Y aquí tenemos el for, en donde se llama la clase IoT, se genera el mensaje y luego aquí finalmente se escriben todos los cálculos de las latencias en un archivo que se va a llamar datos.txt. Ahora para el lado de los consumidores tenemos este archivo donde importamos la librería Kafka Consumer para poder simular un consumidor en Python. Definimos los servidores a los que nos vamos a estar conectando, que en este caso es Kafka con el puerto de conexión, y le indicamos a cada consumidor el tópico específico, que en este caso para el consumidor 2 sería la presión. En esta línea generamos la conexión del consumidor a nuestro tópico, nuestro canal de comunicación, y en este for se van imprimiendo todos los mensajes enviados en formato JSON que sean de este tópico por el productor. Ahora para hacer una pequeña prueba, vamos a ir al producer y hacer unos pequeños cambios. Vamos a poner que nuestra cantidad de mensajes sea 10 y vamos a setear el delta en 0. Entonces, para generar la prueba, primero vamos a parar esto, vamos a limpiarlo y a desplazarnos a la carpeta correspondiente. Lo primero que tenemos que hacer dentro de esto es ejecutar el Docker Compose. Con este código, por temas de tiempo, cuando se haya generado el Compose, seguiremos con la explicación. Ya. Una vez que se ha levantado el Docker, nos vamos a ir a las terminales para poder ejecutar estos comandos que van a levantar los contenedores de cada cliente. Ejecutamos cliente 1, cliente 2, cliente 3, consumidor 4 y consumidor 5. Una vez hecho eso, ejecutamos el contenedor del productor y ahora tenemos que ejecutar los archivos correspondientes. Ese es el Consumer 5. Ah, me equivoqué. Ahí está hablando el consumer 5, consumer 1. Una vez que están entrando todos los consumidores, procedemos a hacer lo mismo con el productor. Y podemos ver que aquí se están haciendo envío de los mensajes. Podemos ver también que cada consumidor está recibiendo mensajes. Por ejemplo, el consumidor 2 recibió uno, el consumidor 3 recibió uno también, consumidor 4 recibió 3 y consumidor 3 recibió, o sea, el consumidor 5 recibió 3 también. De esta manera queda demostrado el funcionamiento de nuestra aplicación y el envío de mensajes mediante los brokers de Kafka y Rabbit. Muchas gracias.